Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando. Soy Melanio Escobar. Bienvenidos a este resumen semanal donde vamos a repasar las noticias más importantes de Venezuela de lunes a viernes. Esta semana pasó de todo. Salió la licencia 41 de Chevron y hasta en algún punto Enrique Capriles Radón, que estuvo de acuerdo con Delcy Rodríguez, pasando con la grave denuncia que hizo SOS Orinoco acerca de la minería ilegal en Venezuela y las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con respecto a la dictadura y la oposición. Así que quédate pegado, entérate de lo que pasa en Venezuela y así puedes tener material para tus conversaciones en la calle. El surrealismo sigue siendo nuestra bandera. Arrancamos con las Naciones Unidas, que al parecer cree que en Venezuela todavía existe algo llamado diálogo. Sí, el Alto Comisionado de Derechos Humanos pidió que el régimen y la oposición hablen. Como si la dictadura no hubiese demostrado en cada intento anterior que solo usa esas mesas para ganar tiempo y oxígeno, porque ya sabemos cómo terminan estos diálogos, la oposición cediendo y el régimen riéndose. ¿Será que en las Naciones Unidas todavía creen en el niño Jesús? Bueno, menos mal que me bronceé mal en la playa, que me quedé dormido y me quedó la nariz roja porque ya tengo el disfraz de payaso cuando me proponen otra vez un diálogo entre la dictadura y la oposición, ¿no? Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide negociaciones políticas urgentes en Venezuela. Bueno, por lo menos le agregó la palabra urgente. Ojo, y esto no es un rant en contra de Naciones Unidas, todo lo contrario. Yo creo que estos mecanismos son sumamente importantes, los respeto y participo en ellos. A mí no me cabe duda de que esto es valioso, como lo dije al principio. Si no fuese por estas organizaciones, estos multilaterales, personas independientes que además no tienen ningún tipo de interés en Venezuela, hacen este tipo de documentación, de denuncia, acompañamiento, refuerza todo lo que hemos denunciado desde el terreno y desde los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos e inclusive lo que denuncian las víctimas. Así nadie pasa por loco, ¿me entiendes? Y la narrativa del Estado no puede sobrepasarnos y decir que todo eso es mentira porque, todo eso es mentira, pero entonces, ¿por qué la CIDH dice que ustedes emplean el terrorismo de Estado con esta técnica, con esta técnica, con esta táctica y a través de estos cuerpos policiales? ¿Por qué la Fact-Find Mission dice esto en Naciones Unidas? O sea, ahí tú tienes la confirmación de que todas las denuncias son reales, pero dicho esto, no tiene mayor impacto y además se han quedado sin herramientas. Las Naciones Unidas es evidente que se quedó sin herramientas para ejercer una presión real sobre el régimen de Nicolás Maduro, porque a pesar de todos los llamados, a pesar de toda la presión, no se ve cambio en el terreno. El único cambio en el terreno que ha habido a partir de las declaraciones de Naciones Unidas de la semana pasada, donde le pedían al Estado venezolano que por favor dijeran si estaban vivos los secuestrados políticos, que dónde estaban los que estaban bajo desaparición forzosa. ¿Qué pasó la semana pasada? Hoy el alto comisionado dice, mira, siéntense a hablar. Es que no se puede ni determinar qué fue lo que realmente motivó a Tarek William Saab a anunciar una excarcelación de 110 presos políticos postelectorales, porque está lo que anunció la semana pasada las Naciones Unidas, de que, bueno, de que tienen que dar fe de vida de las personas detenidas. La comunicación de hoy del alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos diciendo que, mira, tienen que sentarse a hablar. Tenemos el anuncio de huelga de hambre desde el SEBIN. Tenemos toda la ruta de la justicia y la paz que hicieron los familiares de los presos políticos y toda la bulla que eso ocasionó a nivel internacional a través de medios de comunicación. Entonces tú no sabes determinar realmente qué fue lo que llevó a Tarek William Saab a emitir este comunicado de liberación. Y yo creo que las Naciones Unidas se sienten, por lo menos el alto comisionado se debe sentir igual de atado de manos de como yo lo percibo. Eso fue el lunes, ahora vamos al martes. Atención a todos aquellos que tienen bonos de PDVSA o que todavía no creían las verdaderas intenciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con respecto a la dictadura de Nicolás Maduro. La licencia 41 fue oficialmente revocada. Es decir, la petrolera Chevron no puede seguir operando en Venezuela. Y curiosamente tiene solamente hasta el 3 de abril para finiquitar todos los negocios que ha entablado en nuestro país. Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro dice que no le afecta ni a ellos, ni a Venezuela, ni al pueblo y que va a seguir produciendo. Por el otro, culpa de este gran golpe a María Corina Machado y a toda la oposición. Y en esa guerra de retóricas, de narrativas, lo que sí es real es que al régimen le va a dejar de entrar 400 millones de dólares sin Contraloría y sin impuestos directamente a los bolsillos de Nicolás Maduro cada mes por parte de Chevron. Vean, ¿sabes qué plata
sí, mira, no vuelve. La de la licencia 41, que le permitía a Chevron seguir explotando petróleo en Venezuela e inyectándole 400 millones de dólares a Nicolás Maduro al bolsillo sin ningún tipo de contraloría. Lo anuncia mi colega Gabriela González. Administración Trump, a través de la OFAC, modifica licencia L-41 que permitía operaciones de Chevron en Venezuela. La transnacional tendrá hasta el 3 de abril para terminar sus operaciones en Venezuela. ¿Se acuerdan que los propagandistas del régimen estaban celebrando que se había renovado automáticamente la licencia 41, que todo era una mentira, que el camarada Trump estaba de la mano con Nicolás Maduro? Pues bueno, lo sorprendieron este martes de carnaval con un bombazo de agua en la cara o con un huevo por la cabeza, porque efectivamente fue cancelada la licencia a tal punto que deben liquidar toda operación Chevron en Venezuela para el 3 de abril. Eso no son los 6 meses que habían anunciado los propagandistas del régimen de Nicolás Maduro, para nada. Aquí César Báez comparte: Estados Unidos ordena la liquidación de operaciones de Chevron en Venezuela. El Departamento del Tesoro ha emitido la licencia general 41A, que reemplaza y deja sin efecto la licencia general 41 a partir de hoy. Esta nueva licencia únicamente permite la liquidación de operaciones relacionadas con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela hasta el 3 de abril de 2025. 1. Chevron debe desmantelar progresivamente sus operaciones en Venezuela. 2. No se pueden realizar nuevos negocios, solamente cerrar los que están en existencia. 3. Se prohíben pagos de impuestos, regalías y dividendos a PDVSA, es decir, los 400 millones de dólares que le entraban al bolsillo a Nicolás Maduro se esfuman a partir de hoy. No se permiten transacciones con entidades venezolanas controladas por Rusia. Con esta medida, la administración Trump concreta lo anunciado por el presidente hace unos días. Chevron dejará de operar en Venezuela. Y esto tiene como fuente la página de la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y el miércoles entramos en un día de contradicciones. Delcy Rodríguez emite un comunicado a través de Telegram porque, por supuesto, en algún punto de la historia la dictadura se peleó con Meta y no utiliza WhatsApp, y al mismo tiempo bloquearon X, pero ese comunicado o esa declaración desde el Estado que se emite a través de Telegram terminó siendo publicado por el Mazo Dando a través de su cuenta de Twitter o de X, a pesar de que lo tienen bloqueado, una cosa que no tiene para nada sentido. Pero este comunicado lo que termina explicando es cómo desde el régimen de Nicolás están muy preocupados porque las decisiones que tome Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos puedan ser una especie de tiro en el pie para ellos mismos, porque claro, no hay nadie quien cuide más el dinero norteamericano que un personero chavista. Pero lo más loco de todo esto no son las declaraciones del régimen, que sabemos para dónde va su narrativa, sino que Enrique Capriles Radonsky está en la misma línea editorial que Delcy. Impresionante que estemos viviendo esta línea temporal en estos momentos, donde Enrique Capriles, quien en algún momento se vendía a la población venezolana como el líder de la oposición máximo, aquel que iba a ser presidente de la República, está más de acuerdo con Delcy Rodríguez que con la propia oposición. Desde el Mazo Dando publicaron un comunicado que realmente se publica por Telegram, que me parece muy loco que el Mazo Dando siga tuiteando porque ellos mismos ordenaron el bloqueo de X cuando Elon Musk era el enemigo primordial de Super Bigote. Y bueno, imagínate ahorita que se enteraron que Elon Musk le dio el servicio de Starlink a María Corina Machado para que sacara las actas de Venezuela y pudiera resguardarlas fuera del país, ¿no? El Mazo Dando comparte una comunicación de Delcy Rodríguez que pasó por Telegram. A través de su canal de Telegram, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que ante las sanciones contra Chevron, Venezuela pasa a activar el Plan Independencia Productiva Absoluta. Señores, esto es un nombre real. Siguiendo las órdenes del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué habrá pasado con los motores de la economía? ¿Cuántos motores se quemaron? ¿Cuántos motores dejaron el aceite pasar? Venezuela activa Plan de Independencia Productiva Absoluta frente a las sanciones contra Chevron. Y es que no se podía tener una independencia productiva absoluta aprovechando los 400 millones de dólares que le entraban mensualmente libres de impuestos y de Contraloría al régimen de Nicolás Maduro por Chevron. No
no se podía utilizar esa plata para impulsar la independencia productiva y que el día que esta petrolera estadounidense decidiera dejar de trabajar con Venezuela, tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Largo, que tengo plata, que tengo billete, que somos productivos. No. El nuevo gobierno de los Estados Unidos ha sucumbido a la presión, sí, seguro, ha sucumbido a la presión de sectores opositores fracasados y derrotados de Venezuela al sancionar definitivamente a la empresa estadounidense Chevron. Chevron tiene más de 100 años operando campos petroleros en Venezuela y hoy, gracias al lobby del extremismo venezolano, ha sido apartada de sus operaciones en el país. ¿Y qué ha pasado en los últimos 26 años con Petróleos de Venezuela? Delcy, esa es una pregunta que me encantaría que la respondiera, sobre todo con Rafael Ramírez, con Tarek El Aissami, que hicimos el recuento de que van 2 años de que se robó 23.000 millones y nada aparece, no se sabe ni dónde está ese tipo. Los 1.200 millones de dólares que lavó Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, a través de PDVSA, esas son cosas que uno, bueno, el dinero de Tellechea, no sé si eso tenga que ver un poquito con la destrucción del aparato productivo venezolano, no sé. El nuevo gobierno de Estados Unidos, pretendiendo hacer un daño al pueblo venezolano, está autoinfligiendo un perjuicio al causar incremento en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero, poniendo en entredicho la supuesta y engañosa libertad económica. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado la activación del Plan Independencia Productiva Absoluta para que nuestra industria de hidrocarburos y la economía del país siga su recuperación estable y diversificada. Seguro que sí. Ni en el pasado ni ahora los mismos opositores ya ahí se ponen ahí, así estupidez. ¿Saben quién está de acuerdo con Delcy Rodríguez? Enrique Capriles Radonqui. Mírame esto. Por un lado, un gobierno que destruyó y hundió la industria petrolera venezolana. Saquearon y despilfarraron miles de millones de dólares de fondos de los venezolanos e hicieron de PDVSA su caja chica partidista. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Por otro lado, unos pseudo dirigentes, que no viven en Venezuela y que no pasan roncha. Ya va, pero Capriles, ¿y quién te permite a ti hacer política en Venezuela? Porque los demás que estaban haciendo políticas o están asilados o están en el exilio o están presos. Entonces, tanta roncha no debes pasar. Y celebran cualquier medida que deteriore la principal fuente de ingresos del país. Tú me estás diciendo que Venezuela tiene que depender de los Estados Unidos exclusivamente para que circule dinero dentro de la maquinaria productiva de la nación y que el chavismo no tiene ningún tipo de responsabilidad histórica después de 26 años en el poder para haber impulsado algo productivo, la infraestructura necesaria para que el país se autosustente durante todos estos años. Tú me estás diciendo que había que permitir que se le siguiera inyectando 400 millones de dólares mensuales libres de impuestos y de Contraloría al régimen de Nicolás Maduro. Capriles. Ojo, que nos vamos de unos animales a unos animales salvajes. No son lo mismo, parecen lo mismo, pero no es así. SOS Orinoco denuncia la minería ilegal en la Amazonia venezolana. Nos vamos a la selva, donde la destrucción avanza a toda máquina. SOS Orinoco denunció cómo la minería ilegal sigue arrasando en la Amazonia venezolana con el visto bueno del régimen. Obviamente, porque mientras uno se llena los bolsillos con oro, mercurio y sangre indígena, el ecosistema queda devastado. Y de paso, los militares que deberían proteger la zona son los mismos que la saquean. Pero tranquilos, que Maduro seguramente dirá que todo es un invento del imperialismo, o de los periodistas, o de los terroristas, o de la oposición extremista. Pero para eso están las investigaciones de organizaciones como SOS Orinoco, que desmontan no solamente las mentiras de Nicolás Maduro, sino que le muestran a los venezolanos y al planeta entero la devastación que están haciendo en el arco minero del Orinoco y en toda nuestra Amazonia. Hay algo que dentro de la conversación política de Venezuela a veces se nos olvida. Muchas veces se ha hecho la denuncia, muchas veces se ha comentado, pero poco nos importa. La ecología, el ecosistema, es algo abstracto. Nos percibimos, los seres humanos, como amos y dueños del planeta y en ese poderío que hemos desarrollado por sobre esta nuestra casa, la madre tierra, hemos abusado de ella. Pero donde más se ha abusado de la fauna, de la flora, es bajo los regímenes autoritarios o bajo los gobiernos que practican la opacidad en su gestión y entre aquellos que trabajan para estatales, que no están pegados al Estado, pero que trabajan como el Estado sin ser del Estado, a veces con ayuda y permiso del Estado. Ese es el caso del arco minero del Orinoco, en nuestra Amazonia, en nuestro país. El Parque Nacional Protegido, una de esas maravillas de la humanidad. La organización SOS Orinoco comparte la denuncia y dice: alerta, minería ilegal de oro desatada en Parque Nacional Serranía La
La Neblina, Cerro Avispa, al extremo sur del Amazonas. SOS Orinoco ha detectado con imágenes satelitales. SOS Orinoco ha detectado con imágenes satelitales de Planet de 0 minas en 2021 a en enero de 2025 29 minas. En un periodo de 4 años se han creado 29 minas ilegales. Esas son 63 hectáreas que están siendo destruidas. Eso no se recupera. Tal vez el más remoto de los parques nacionales de Venezuela es el Serranía La Neblina, al extremo sur del estado de Amazonas en la frontera con Brasil, escasamente poblado por apenas unas pocas comunidades Yanomami. Por la rapidez y magnitud de estas minas, es obvio que es minería mecanizada tipo garimpo brasileño. Y la organización SOS Orinoco le pregunta a Domingo Hernández Lara, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a Miguel Rodríguez, el gobernador del estado de Amazonas, a Diosdado Cabello y al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo las siguientes preguntas. ¿Quiénes son esos mineros? ¿Son garimpeiros brasileños o guerrilla colombiana? ¿Cómo se abastecen de gasolina? ¿Por vía aérea? ¿Cómo es posible que los militares venezolanos no los hayan detectado? ¿Qué pasó con la Operación Neblina 2025? ¿Están siendo los Yanomami de la zona obligados a servir de mano de obra en estas minas? Así se protege la soberanía nacional. Y comparten las imágenes de satélite. Hay una que se ve claramente acá. Miren cómo han destrozado. Estos son 63 hectáreas completamente destrozadas para crear las minas. Parece poco, pero es increíble la imagen satelital. Miren cuando alejamos la imagen, toda la vegetación que hay alrededor. Aquí no solamente hacen vida algunas comunidades Yanomami, sino una vasta variedad de animales y de flora silvestre que no se va a poder recuperar luego de la utilización del mercurio con el cual generan todo el proceso de minería. Obviamente, cuando tú tienes un régimen que no presenta cuentas, que vive en la oscuridad, que no hay contraloría, que no hay medios de comunicación que lo puedan interpelar, se pueden ejecutar este tipo de acciones completamente impunes, destrozando el ecosistema, porque no hay nadie que los pueda hacer pagar por lo que están realizando. Y lo más triste de todo esto es que el ecocidio que han generado en nuestra Amazonia es irreparable. Y precisamente con el tema de la narrativa tenemos que cerrar la semana con Jorge Rodríguez, que no puede pasar un día sin lanzar una amenaza. Ahora quiere aplicar la ley Simón Bolívar, una ley que nadie entiende muy bien, pero que suena a te callas o te meto preso. La historia nos ha enseñado que cuando el chavismo saca leyes con nombres patrióticos, lo que viene es más censura, represión y persecución. Porque si algo le molesta es que la gente tenga voz. En resumen, otra semana más en la Venezuela de lo absurdo. Todas estas declaraciones que ha dado María Corina Machado en diferentes espacios, tanto internacionales como de medios de comunicación, así como cosas que se han emitido desde este programa y otros periodistas han comentado en sus espacios tratando de dar un análisis a lo que sucede realmente en Venezuela tras la salida de la licencia 41 y explicando la verdadera razón por la cual los Estados Unidos han decidido nuevamente incrementar las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, ha despertado la ira de Jorge Rodríguez. Y en algo que es una locura, porque el nivel de declaraciones se contradicen entre sí de una manera que ellos ni siquiera le pueden seguir el paso porque van cambiando la narrativa de acuerdo a la necesidad de lo que quieren impulsar en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento tú vas a escuchar a Nicolás Maduro diciendo que el responsable de la salida de Chevron de Venezuela es la ExxonMobil porque está pegadita con Guyana y quieren apoderarse del Esequibo y de esa manera quieren dañar a Chevron para ellos apoderarse del petróleo venezolano. Esa es una de las cosas que dice Nicolás Maduro. Al mismo tiempo dicen que es María Corina Machado porque impulsó las sanciones en los Estados Unidos haciendo lobby. Por otro lado, dicen que son los congresistas norteamericanos. Por otro lado, es que los medios de comunicación están impulsando las sanciones contra Venezuela. Y así van. Dependiendo de lo que ellos necesitan impulsar en ese momento, le echan la culpa a las sanciones que le imponen los Estados Unidos al régimen de Nicolás, como ellos le pueda servir. Es decir, María Corina Machado, la ExxonMobil, los periodistas, los ciudadanos, lo que a ellos se les ocurre en ese momento. Es por eso que dentro de su ira y desorientado, Jorge Rodríguez dice esto a través de la Asamblea Nacional Ilegal que preside. Jorge Rodríguez insta a Tarek William Saab a aplicar la ley Simón Bolívar contra los que han promovido sanciones contra Venezuela. Abro comillas, que paguen con cárcel, con inhabilitaciones, con extinción de dominio, que caiga todo el peso de la ley. Pequeño mensaje
Un pequeño recordatorio al ciudadano fiscal general de la República, Tarek William Saab. Aquí está, a su servicio y a sus órdenes, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley y de las leyes que hemos aprobado hasta ahora y que les aproveche. Al final del día, ¿qué importa lo que declaran o no declaran? Lo que importa es cómo ejecutan las leyes que han creado de manera expedita los últimos meses. Ojo, porque la ley Simón Bolívar, la ley contra el odio, la ley contra el fascismo, la ley de telecomunicaciones, la ley de esto, la ley de lo otro, son todas marcos legales que ellos han ido aprobando y creando a necesidad para convertir a las víctimas en criminales. Como el caso de Román Camacho, yo, régimen de Nicolás Maduro, no estoy censurando al periodista. Lo que pasa es que de acuerdo a esta ley contra el odio, que es un área gris de interpretación libre por cualquiera del PSUV, este periodista está rompiendo un artículo. Entonces eso tiene una sanción y hay que llevárselo preso, pero aquí nadie lo está censurando. Lo que pasa es que él está haciendo un uso de sus redes sociales e incitando al odio de acuerdo a esta ley que yo inventé y que yo interpreto. Entonces, si lo que él dijo me molesta, yo le aplico esta ley, haciendo que la retórica, que la narrativa calce a que ellos están ejecutando un artículo de una legislación y no la represión y el terrorismo desde el Estado, que es lo que realmente hacen, porque todas estas leyes las han ido creando todos estos meses a necesidad para implementarlas en contra de las personas que no han cometido ningún tipo de delito. Y como no pueden agarrar a Román Camacho, como no pueden agarrar al otro en algo realmente punible, tienen que inventarse delitos para poder llevárselos a la cárcel, dando una apariencia de legalidad y que no puedan ser señalados de violadores de derechos humanos, de represores y de todo lo que ya sabemos que ellos son. Espero que hayas disfrutado este resumen semanal de Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar, el noticiero en vivo donde conversamos tú y yo sobre las noticias más importantes de Venezuela, que se transmite aquí en mi canal de YouTube de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Recuerda, antes de irte del video, por favor, deja tu like, deja un comentario y suscríbete al canal, que es la única manera de decirle a la plataforma que este contenido es valioso para ti y para otra audiencia y se lo vaya recomendando a cada uno de ellos. Sin más que decir, y si quieres apoyar este espacio, ingresa a melaniobar.com. Recuerda, no dejes que otro te cuente las noticias y di Lobby con Melanio Bar. Chao.